así. Juan capítulo 7, versículo 14 al versículo 24. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Toma tu asiento, hermano, hermana. El domingo hablamos acerca de ciertas cosas de que nosotros nos hemos acostumbrado a hacer lo que Dios no nos ha pedido que hagamos. Y lo que pudiésemos preguntarnos en este momento, hermano, hermana, ¿qué es lo que Dios nos pide que hagamos? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa? ¿Qué se imagina que Dios, qué es lo que Dios le pide de usted? Por respuesta que siempre damos, Dios pide mi corazón, ¿verdad? Sí. Sí. Pero en sí, ¿para qué quiere el corazón Dios? Si está en nosotros, y Dios sabe que somos duros nosotros. Por más que nos hable, no nos convence Dios. Y la respuesta o la pregunta sería: ¿por qué no nos ha convencido hasta este día nuestro Dios? En el tiempo de nuestro Señor Jesús dice: muchas obras he hecho delante de ustedes, las han visto, pero no creen. Los judíos, en vez de decir: Dios nuestro, te alabamos y te glorificamos por este hombre que has puesto delante de nosotros, que ha hecho tantas maravillas, tantos milagros, y estamos agradecidos contigo. Pero ¿qué hacían ellos? Se enojaban por lo que el Señor estaba haciendo en favor de ellos. Aleluya. Nosotros sabemos por la palabra de nuestro Dios, hermano, hermana, que Dios ha obrado de una manera maravillosa. Seamos sinceros, no por lo que le han dicho, no por lo que le han contado, por lo que usted ha sido testigo. En su caminar, ¿ha visto a un ciego ver? No. Yo en la persona le digo: no, yo no lo he visto. Y no por eso voy a dudar yo acerca de Dios. Que alguien venga y me lo diga, está en mí si le creo o no le creo. Yo creo en que Dios sí lo puede hacer. Así es, amén. Pero conociéndonos nosotros como humanamente, somos bien tremendos nosotros. Que a veces por ganar popularidad, sí, o por ganar respeto delante de los hombres, decimos cualquier cosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor mismo dice que no todo lo que nosotros hagamos proviene de Él o procede de Él. Porque muchas veces nosotros por palabra decimos esto, decimos aquí, decimos allá, y Dios no está de acuerdo. Si en aquel tiempo que le hemos recordado siempre, cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, envía a sus discípulos a predicar, y se encuentran a otros hombres por ahí predicando también,
Juan y los demás miraron a estos reprender demonios en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Se molestaron. Y por si fuera poco, no solamente se molestaron, sino que el Señor se lo prohibimos, dice. Se los prohibimos, Señor. ¿Y por qué se los prohibieron? Porque no andaban con nosotros, dicen ellos. Y lo que estamos viendo aquí, hermano, hermana, es algo que queramos o no se mueve en nuestro tiempo. Tantas cosas que hacemos, que creemos y pensamos que estamos agradando a nuestro Dios. Y aquí, según el Señor Jesús, a estos hombres les dice: vosotros quebrantáis el mandamiento. Supuestamente muy respetuosos ustedes. Y dicen que no se debe de quebrantar el mandamiento. Y si dijéramos, bueno, es cierto, lo está quebrantando, pero ¿quién lo estaba quebrantando? Nuestro Dios. Era el mismo Dios que dio ese mandamiento. Amén. Él mismo lo estaba quebrantando. ¿Cuántas veces nosotros decimos, hermano, creo que lo decimos solamente por decir? A veces nos refugiamos nosotros en el presidente, decimos, este presidente fue puesto por Dios, Dios lo puso y Dios lo va a quitar. Seamos conscientes que es puesto por los hombres, no puesto por Dios. Y si dijéramos, si fue puesto por Dios, ¿por qué es que sale entonces? Porque hace cosas malas también. Y si fuera puesto por Dios, no haría cosas malas, ¿verdad que no? Así es. Y si hace cosas malas, no fue puesto por Dios entonces. Por eso, ve, hermano, nosotros vemos, así como los judíos veían, pero el Señor Jesús en el versículo 24 les dice algo que debe de estar en nosotros. ¿Qué dice? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O si en ese versículo 24 que acabamos de leer, hermano, perdón, versículo 14, dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? ¿No les suena lo que estábamos hablando el día de ayer? Cuando nuestro Señor Jesús se lleva a aquellos 3 hombres para que lo acompañaran a orar. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron. Cuando viene el Señor, le dice: pero no pudiste orar conmigo 1 hora, ni 1 hora, Pedro. Así no lo dice Pedro: no, Señor, pero no le podemos decir, no pudimos, no pude. Así es, amén. Y decíamos, ¿cómo es posible que aún así no oraba, no ayunaba, no se preocupaba? Y aún así el Señor lo puso al frente. Amén. Le encomendó la obra. Le encomendó el ministerio. Así es. Y en su tiempo hubieran dicho pena, pero Amén. ¿verdad que así nos acontece a nosotros también? Así es. Eso me recordaba recién que comenzaba yo, que nuestro hermano que estaba al frente, de por sí yo estaba ahí, yo siempre desde que llegué ahí estaba, desde que se iba al último ahí me quedaba también yo. ¿Qué buscaba? Yo no sé, pero yo siempre estaba ahí. La cosa es que con el hermano agarré confianza, Amén. amistad con él. Y él venía de allá del valle, todos los días venía. Era el primero que llegaba y el último que se iba. Y después me dice: hermano, quiero hablar con usted, me dice. He sentido que Dios me ha hablado, dice, y le hablo de parte de Dios, dice. Como siempre lo veo aquí, y pues como estos no hay, dice. Como usted no hay. La cosa fue que dice: mira, hermano, yo he pensado irme a México, acompañar allá al hermano. Y dice: tómelo de parte de Dios, piénselo. Si cree que es de parte de Dios, tómelo, y si no, pues seguimos igual, no hay ningún problema. La cosa es que me dice: bueno, va a quedar al frente de la obra.
¿Qué cree usted que pensaron los demás? Buscando. Se alegraron, se gozaron porque me estaban nombrando. Por ahí entre las murmuraciones decía, y este ni experiencia tiene, decía. Este ni sabe, decía. La cosa es, hermano, que así somos nosotros. Así es, amén. Y la pregunta es, ¿por qué somos así nosotros? ¿Por qué es que somos así nosotros? Si nadie quiere reconocer. Hasta este día yo sigo viendo lo mismo Amén. entre hombres y mujeres que quieren, pero quieren a su manera. Quieren hacerlo a su manera y así no se puede. Ha habido ocasiones, hermano, hermana, que es mis hermanos, ¿por qué no le permite al hermano este o al hermano el otro? No, pues si así fuera, pues todos estaremos haciendo. La cosa es, hermano, ¿qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto confiamos en Dios? Como para confiar. O sea, si reconocemos que la obra es de Dios, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Pero si es de los hombres, pues hagamos con ella lo que queramos. ¿Cuál es el problema? ¿Con quién vamos a tener problemas? Con los hombres. Si con los hombres todos problemas tenemos. Pero si creemos que es de parte de Dios, entonces sí temamos entonces, hermano, hermano. Y dice ahí el versículo 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Eso nos sorprende a nosotros porque antes los judíos decían, ¿y aquel irá a venir? ¿Irá a venir a la fiesta? Estaban preocupados ellos. ¿Cuál era su preocupación de ellos? Ellos querían ver lo que Jesús iba a hacer. Pero dentro de sí Quería juzgarle. había algo en ellos. No algo de admiración para el Señor, Murmurar. sino para hacer lo que ellos querían hacer con él, matarlo. Por eso Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dice, por una obra que he hecho delante de ustedes, vosotros me queréis matar. Y ellos le contestan, demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Ustedes. ¿Estaba equivocado el Señor? No. Él sabía lo que querían hacer con él. Por eso vea, hermano, hermana, hemos venido diciendo de que nuestro Señor dio su vida por nosotros, para que nosotros recibamos, no solamente hoy, todos los días, para que recibamos nosotros, y que nosotros vivamos agradecidos para con Él por todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. ¿Usted cree que el Señor ya no tiene nada que darnos? Sí, tiene mucho. Él tiene mucho que darnos a nosotros. Nosotros conocemos que Él ya lo dio todo por nosotros, pero eso no quiere que ya no tiene nada que darnos. ¿Qué más podemos necesitar si ya lo hizo todo por nosotros? Pero humanamente sabemos que tenemos muchos problemas, muchas necesidades. Le decía en estos días, cada vez que entramos por esa puerta es con una necesidad. Y nuestra necesidad es de recibir. Pero también tenemos que dar también nosotros también. Amén, amén. Y dijéramos como de ahí, Señor, pues queremos darte, venimos a darte, pero de nosotros, ¿qué te vamos a dar? Y lo que pudiéramos dar, pues de Él proviene. De lo mismo de Él le vamos a dar nosotros. Dice, hermano, hermana, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dice el 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Qué era lo que ellos defendían según hermana? La ley de Moisés. Y el Señor en el versículo 20 en adelante dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte?
Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, dice, ahí les dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés. ¿De quién era según Jesús? De Dios. De sus antepasados, de sus padres. No era de Moisés, era de sus antepasados, de sus padres. Dice, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Qué estaban haciendo ellos? Se supone que dice que había el día de reposo. Era una ley. Y era una ley también lo que dice el Señor Jesucristo. En el 22 dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión. ¿Era un mandamiento circuncidarse o no era un mandamiento? O si eran dos mandamientos que no se podían quebrantar. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban quebrantando? Los dos. O sea, estaban quebrantando primeramente uno. O sea, dice, mire, lea el 22 una vez más. ¿Qué dice el versículo 22? Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidarás al hombre. O sea, les dice Jesús, ustedes circuncidan a un niño o a un hijo. ¿En qué día lo hacen o por qué lo hacen? Aún siendo en el día de reposo, vosotros lo circuncidáis. Entonces, ¿estaban violando el mandamiento o no lo estaban violando? ¿Y por qué no decía nada? ¿Y por qué cuando viene el Señor Jesús y hace un milagro en el día de reposo, ahí sí se escandalizaron? Y le dice, estás quebrantando el mandamiento. Pero ellos ya lo estaban quebrantando y no decían nada. Pero ¿por qué se estaban ofendiendo? Porque dice el Señor Jesús, una buena obra hice delante de ustedes y se maravillaron ustedes. Y les comienza a hablar. Según ellos defendían los mandamientos de Dios, pero ellos mismos los estaban quebrantando. Y porque Jesús quebranta ese mandamiento, porque en el día de reposo hace un milagro, sana a un enfermo, por eso ellos lo querían matar, porque estaba quebrantando el mandamiento. ¿Qué no lo estaban haciendo ellos primeramente? Amén. Y ahora, ¿quiénes eran ellos y quién era Jesús? Por eso decía el Señor, ¿por qué no miran? Vean y piensen. ¿Qué de malo estoy haciendo yo? Si lo que estoy haciendo es para favor de ustedes, en favor de ustedes. Imagínense que uno de ellos hubiera sido el enfermo. ¿Usted cree que un enfermo no desea ser sanado? Y el que sana está en ese mismo momento, en ese mismo día, pero no puede hacerlo porque no se puede hacer en ese día. ¿Qué va a hacer del que está enfermo? Va a seguir padeciendo aún todavía. Y quién sabe si vaya a haber mañana para este enfermo. Y el Señor les comienza a hablar con la verdad. Dice el 21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Dice el 23, miren, leámoslo así tranquilos. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis. ¿Verdad que sí? Os enojáis conmigo, pero pasan por alto lo que les está diciendo. En el día de reposo, vosotros circuncidáis a vuestros hijos y no decís nada. Pero yo
que estoy haciendo un milagro en favor de este hombre que estaba enfermo, ahí sí vienen contra mí. Por eso dice el Señor ahí en el versículo 24, hermano, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, como diciendo, mira quién le estás recriminando tú estas cosas. Fíjate bien quién está delante de ti. Pero para ellos era una simple persona común como nosotros. ¿Verdad que sí? Por eso lo trataban como ellos querían tratarlo. Pero nosotros ya no podemos actuar así. Nosotros sabemos quién era Él y quién es Él. Por eso, ¿cómo debemos de obrar nosotros? ¿Cómo trata a alguien usted que es muy amable, muy amigablemente con usted? Con mucho respeto, ¿verdad? Pues el Señor merece mucho más respeto que aquel que usted le brinda respeto. Porque es el mismo Dios manifestado en carne. En el cual nosotros, hermano y hermana, tenemos que gozarnos y regocijarnos en Él. Porque estos judíos dicen que buscaban a Jesús en la fiesta, lo buscaban. Y la pregunta es, ¿para qué lo buscaban? Ellos dicen que no, pero Jesús dice, vosotros me buscáis y me queréis matar. Ellos dijeron, demonio tienes, ¿quién te quiere matar? O sea, ¿qué estaban diciendo ahí del Señor Jesús? Mientes, eres un mentiroso. Y Jesús decía la verdad. Vosotros me queréis matar. Y ellos decían que no. Entonces, al decir que no, ¿qué estaban suponiendo de Jesús? Que era un mentiroso. Tú mientes, ¿quién te quiere matar? Acordémonos que Jesús sabía todo. Conocía lo que había en su mente y en su corazón, sin que ellos dijeran nada. Él sabía y conocía los pensamientos. A veces nosotros, ¿verdad? Que a veces estamos mirando, pero ya estamos pensando mal, ¿verdad? O sea, nuestra mente también habla. ¿Y quién la puede entender humanamente entre nosotros? Nadie, solamente Él, ¿verdad? Y Él dice, vosotros procuráis matarme. Ellos dijeron, no, no te queremos matar. El Señor sabía por qué los conocía. Miren, leamos 23 al 24 y de ahí leemos en Juan capítulo 5. Acordémonos una vez más. Ellos faltaban a la ley de Moisés y no decían nada, pero sí bien que querían crucificar al Señor, ¿verdad? Querían encontrarle cualquier falta. Ahora le encontraron alguna falta, ninguna. Le dieron muerte, sí. Pero ¿por qué Dios permitió que muriera? Porque a eso Dios lo envió, para rescatarnos a nosotros. Por más que el pueblo se arrepintiera y dijera, Señor, perdónanos, no lo mates, el Señor ya ha dicho que iba a morir por toda la humanidad. Ya el hombre nada podía hacer para retener. Dios dijo, y así fue. Mire, dice 23 y 24. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mire, vayamos allá en el capítulo 5, porque todo eso viene desde allá. Y nos encontramos aquí, pasamos al capítulo 8 y sigue lo mismo. Aún siempre nos acordamos de que más adelante, ahí en el capítulo 7, 38 en adelante, aún el Señor sigue abriéndoles la puerta para que entren y aún así no quieren entrar. Por eso, hermano, ahí en el 38 y 39 dice que el Señor Jesús alzó la voz y les dijo, hey, si alguno tiene sed, venga. ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no acudieron a Él? El Señor les decía, si no creen en vuestros delitos y pecados, morirán.
Pero según, hermano, como este joven había nacido enfermito, pues ellos pensaban que por pecado de él, este hombre había nacido enfermo. Pero no fue así, hermano, hermana. Mire lo que dice ahí en el capítulo 5, versículo 8 al 10. Ahí en el versículo 1 adelante, usted ya lo conoce, que este hombre estaba enfermo, imposibilitado, y que de vez en cuando un ángel del Señor descendía al estanque de Siloé para remover el agua, y el que llegase primero era el que recibía la bendición, ¿verdad? Y pues antes de que él acudiera, ya habían acudido otros. Pero el Señor viene y le dice: oye, ¿quieres ser sano? Señor, pues no tengo que me llegue al estanque, no tengo que me meta al agua. El Señor le preguntó que si quería ser sano. No le dijo Jesús: oye, ¿quieres que te lleve? ¿O hay alguien que te pueda llevar? Él le dijo que si quería ser sano, ¿verdad que sí? Por eso vea qué tan facilita, qué tan sencillo Dios nos lo pone a nosotros. Por eso le digo, siempre entramos por esa puerta para recibir. Es bueno recibir, pero también de vez en cuando, hermano, hay que darle también a nuestro Dios. Por eso, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le podemos dar, Señor? Pues de lo tuyo mismo, que no fue lo mismo que dijo el rey David. Señor, ¿qué te voy a dar si no tengo nada? De lo mismo que tú me das, dice, te daré también. Mire, dice el versículo 8 al 10. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Porque en ese le dice: ¿quieres ser sano? Y ahí el hombre puso lo que había en su mente. Señor, le dijo tantas cosas, ¿verdad? Pero ahí en el versículo 8 dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Imagínense, en el capítulo 5 está hablando que Jesús según quebrantó el mandamiento del día de reposo. Y hasta el versículo 7 sigue la discusión de los judíos. ¿Y este hombre quién es o quién se cree ser para hacer todas estas cosas? Jesús aún les dice quién es él y no le creen. Pues ¿para qué le preguntan entonces? ¿Y tú quién eres?, le dicen. Y ya les dice él quién es y no creen. Entonces, ¿para qué preguntaban? Preguntaban solamente por preguntar. Pero aunque hubiera sido cualquier hombre común, hermano, hermana, si está haciendo algo en favor de ellos, ¿por qué no estar agradecidos? No tanto que le agradecieran a él, que le agradecieran a Dios. Pero en vez de honrar a Dios, ¿qué decían ellos? Este echa fuera a los demonios por el mismo Beelzebú, de los príncipes de los demonios, ¿verdad que sí? Como dice, este demonio tiene. Y eso fue lo que le dijo. Lo que le dijeron ellos a Jesús: ¿quién procura matarte? Ustedes. Demonio tiene, le dijeron a ellos, ¿verdad? Demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Pues ustedes. Y es lo mismo. Jesús hacía tantos milagros y no por el poder de Dios, sino, según ellos, por el poder de Satanás. Imagínense, hermano. ¿Será que Satanás puede levantar a los muertos? No. ¿Será que Satanás puede sanar? ¿Y por qué ellos le daban mucho crédito y no creían? Si solamente Dios es el que puede sanar, que puede dar vida, puede levantar a los muertos, solamente Dios. Pero ellos no estaban así, no confiaban así de esa manera, no creían así como lo creemos nosotros. Por eso le decía al principio, imagínense, no hemos visto a alguien que esté ciego y que haya visto. Ahora imagínense si lo miráramos, si aún así estamos convencidos. Ahora si lo miráramos por nuestros propios ojos, más convencidos estaríamos. Pero yo no espero ver un milagro así para decir: Señor, necesito esto para creer más en ti. Lo haga o no lo haga, si creo o no creo, Dios sigue siendo Dios. ¿Verdad que sí? Por eso vea, hermano, lo que Dios nos muestra por su palabra es conocimiento.
Según Pablo, ¿qué pedía por nosotros? Que fuéramos. Que haya amor, ciencia y conocimiento de Dios. Amén. Es lo que necesitamos, conocimiento de Dios. Conozcamos quién es Dios. Si yo estoy enfermo, ¿a quién le voy a pedir? ¿Por qué le voy a pedir a Dios? Es el único que me puede ayudar. Y si a Él le pido y no es sano, pues ¿a quién más le voy a pedir? Yo tengo que ser paciente. Si enfermo voy a llegar hasta el final de mis días, pues bendito sea Dios. Pero siempre debemos de encomendarnos a Él. Porque fuera de Él dice la palabra que sin Él mismo lo dice, sin Él nada podemos hacer. Mire, dice el 8 al 10 una vez más. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El enfermo les contestó. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Y qué dice en el versículo 12? Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y si usted le sigue leyendo ahí, hermano, llega el momento que a este hombre ya lo enfadaron. Vosotros me preguntáis lo mismo, yo les contesto lo mismo y no creen. ¿Para qué le preguntaban entonces? Dudaron en lo que este hombre les decía. Después vienen ante Jesús y Jesús les dice lo mismo: yo fui el que lo sané. Y se enojaron. ¿Qué no preguntaban? ¿Quién es el que te dijo? Y lo tienen enfrente de él. Dijéramos: oh, pues estaban interesados en conocer quién era Jesús. Pero nada, nosotros lo conocemos, de este no puede salir nada bueno. Fíjese, hermano, a veces nosotros podemos juzgar y criticar sin saber, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: no juzguéis, no juzguen por las apariencias. O sea, juzguen con justo juicio de Dios. O sea, como decir, vean si esto es de los hombres o es de Dios. El mismo Jesús en sí mismo dice: yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo lo que mi Padre Dios me dice que yo hable. Vosotros van a conocer por sí mismo, dice, si lo que yo hablo es de parte mía o es palabra de Dios. Ellos sabían que era Dios obrando por medio del Señor Jesús. Pero ¿por qué no lo aceptaban entonces? Para que se dé cuenta cómo somos tremendos. O mejor, cómo eran tremendos. Pero en nuestro tiempo somos más tremendos nosotros todavía. ¿Verdad que sí? La ciencia, como dice, la ciencia va aumentando y la ciencia comienza a meterse aquí. Y parece que la ciencia humana nos da más conocimiento que la misma ciencia que Dios. ¿Verdad que sí? Como que la ciencia humana quiere traspasar a nuestro Dios. Y como que nosotros nos refugiamos más en la ciencia humana. Por eso le decía, ¿cuántas veces vemos nosotros en la misma iglesia que estamos leyendo lo que el Señor dice? Y como estamos al alcance de nuestro aparatito, inmediatamente nos vamos ahí a ver si es cierto lo que dice Dios en su palabra. Y nos basamos más al conocimiento del humano que pone ahí en ese aparatito. Y lo que dice Dios queda de segunda mano. Por eso vean, nuestro tiempo puede ser que tengamos conocimiento no de Dios, sino de los hombres. Y si nos quedamos en el conocimiento de los hombres, ¿dónde nos vamos a quedar? Aquí. Porque desechamos el conocimiento de Dios. ¿Qué Pablo no lo dice en los Romanos capítulo 1? Ahí lo dice. Hablando de su pueblo, que ellos amaron más lo que es terrenal, y por amar más lo terrenal
dice que Dios mismo los entregó en cierta manera a los placeres del mundo, porque no reconocieron a Dios, le dieron más culto, más valor a las figuras, como decimos, estatuas, así lo dice, ¿verdad? Así es. Y por apartarse de Dios, Dios mismo los entregó en sí mismos, como eran antes. Dice, hermano, que los hombres con los hombres, las mujeres y las mujeres. Y en nuestro tiempo se acabó eso. Y siempre así era antes. ¿Por qué ahora no? Es que vea hasta dónde estamos nosotros, hermano. Por eso vea la ciencia lo que está causando. Se supone que todo eso debe de quedar ya atrás. Por eso nosotros debemos de enfocarnos en el conocimiento de Jesús. Ellos defendían lo que según estaba en la ley. Guardar el día de reposo. No se podía hacer nada en ese día. ¿Verdad que no? Y Jesús le dice, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento entonces? ¿Por qué vosotros circuncidáis en el día de reposo? Ellos lo hacían, pero nadie les decía nada, porque ellos eran los que mandaban. Y Jesús sana en un día de reposo. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente lo cuestionaron y lo llevaron al interrogatorio, ¿verdad que sí? Por eso vea, hermano, cómo es la humanidad. En nuestro tiempo se supone que debemos tener más conocimiento de Dios ya. Pero aún en nuestro tiempo hay mucha división entre los mismos cristianos. ¿Y por qué será que tanta división? ¿Que no es Dios el que nos habla en general a todos? Dios habla, pero no queremos escuchar a Dios. Escuchamos más lo que se dice por ahí. Por eso es que no estamos unidos, no estamos de acuerdo en todo lo que Dios dice en su palabra. Porque supone que si todos estamos enfocados en Dios, vamos a ser todos enseñados por Dios. Pero si hay división, ¿en qué está fallando Dios entonces? ¿O será que estamos fallando nosotros? Nosotros estamos fallando. Por eso, si nos enfocáramos todos en lo mismo, estaríamos en lo mismo, en paz todos. Pero no es así, hermano, hermana. Miren lo que dice en el capítulo 8, ahí mismo de Juan. El Señor Jesús les recordaba a los judíos lo que estábamos hablando. Le decía, ¿por qué vosotros quebrantáis según el mandamiento? ¿Y por qué os escandalizáis? Porque según yo he quebrantado el mandamiento. Y el Señor, hermano, hermana, vea quién se decía ser Él. Y el mismo Dios fue el que se dio ese mismo nombre. ¿Y por qué Jesús se daba o por qué se acreditaba ese nombre? Porque Él mismo era. Él mismo es. Y Él mismo seguirá siendo. Mire, capítulo 8, 18 al 24. Y acordémonos, cuando aquel joven encontró a Jesús, o cuando los judíos encontraron a Jesús, Él les decía, yo soy el que habla con ustedes. Lo mismo también le dijo aquel hombre que sanó, que estaba ciego también, hermano, hermana. Cuando este joven fue sanado, pues no sabía ni quién lo había sanado. O sea, en el capítulo 9 lo dice, de que no sabía quién lo había sanado. Pues yo solamente sé, dice, que era ciego. Y ahora veo. Y ahora veo. Amén. Pero para ellos, según Jesús, ¿quién era? Un pecador, ¿verdad que sí? Amén. Hay un canto que canta, ¿verdad? Sí, amén. Si es pecador, yo no lo sé. Lo Lo único que sé me sanó. es que Él me sanó. Yo era ciego y me sanó. Crean los judíos o no crean ustedes o no crean, yo era ciego y ahora veo. Por eso vea, hermano, reconozca quién era usted y ahora quién es. Y a quién le acredita eso, o a quién le da honra, a quién le da gloria. Al Señor, ¿verdad? Por eso siempre decimos, Señor, te damos gracias por quién, por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él fue el que murió por nosotros. No, Dios no murió por nosotros. Que murió por nosotros fue Jesús, ¿verdad?
Entonces le damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18 al 24. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Qué decían ellos, hermana? Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, hermana, ahí comienza diciéndoles Jesús quién era. Y siguen los judíos negándose en creer quién decía Jesús ser. ¿Quién no recuerda esas palabras cuando le dice Jesús en el versículo 19? Ni a mí me conoces, ni a mi Padre conoces. Si me conocieras a mí, dice, lo conocieras a él también. ¿Se recuerda que a uno de sus discípulos le dijo lo mismo? Fue Felipe, ¿verdad? En el 14:6, por ahí lo dice. Del 6 en adelante, cuando les comienza a decir Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él les dice que Él se va a ir, dice: yo me voy y vosotros conocéis el camino y sabéis a dónde voy, le dice. Y Felipe dice: Señor, pero ¿cómo vas a saber el camino? Y comienza a decir el Señor que eres el camino, la verdad y la vida. Pero Felipe quería saber: Señor, pues tú te vas a ir, nos vienes hablando acerca de tu Padre, tú te vas, y el Padre nunca lo conocimos. Y el Señor mismo les dice: tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Yo soy Jesús, pero también soy el mismo Dios manifestado en carne. Si me conoces a mí, conoces a Dios, conoces al Padre. Y es lo que Jesús le está diciendo a los judíos también. Pero aún así, fue lo mismo para ellos. Sí, amén. O sea, pura pérdida de tiempo para ellos. Por eso siempre digo, hermano, aquí estamos, pero si no prestamos atención y no aprendemos, en vano estuvimos. Amén. De nada sirvió venir. Porque siempre tenemos que llevarnos algo de parte de nosotros. No algo tenemos que llevárnoslo todo, pero por lo menos algo tenemos que llevarnos. Cada día. Dice el versículo 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Le siguen preguntando, que no les dijo ya quién era. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. ¿Tú quién eres? Lo que les he dicho desde el principio, yo soy. Según el versículo 18, yo soy el que doy testimonio acerca de mí mismo. Mire, lea lo que dice el versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿No se recuerda que nuestro Dios se lo dijo a Moisés ahí en el Éxodo capítulo 3? Parece que Él nos lo dice: Señor, y si me pregunta Faraón, ¿quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Diles: el yo soy me ha enviado, dice. Pero no me van a creer. Tú diles lo que yo te estoy diciendo. Si al mismo Señor Jesús pide, imagínense, si a Dios no le creyeron, porque uno que envió Dios, que envió a Moisés, dice: diles que yo soy. Fue un enviado, ¿verdad que sí? Pero ahora viene el mismo Dios delante de los hombres y no le creen.
¿Por qué cree usted que dice Juan? Usted dice que aman a Dios. ¿Y cómo es que aman a Dios si no lo ven ustedes? Y la prueba que nos pone, si a tu hermano que está al lado tuyo, que lo conoces, no de un día, de muchos años lo conoces, no lo amas y lo tienes frente a ti, está contigo y no lo amas. Y dices que amas a Dios y ni lo conoces. Por eso vea cómo nos prueba Dios, hermano, hermana. Aquí nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo se muestra ante ellos. Yo soy, dice, desde el principio les he dicho quién soy yo, pero vosotros no me queréis creer. Y allí en el versículo 25 ahí dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y en el versículo 28 lo que leíamos, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Mire el versículo 58, ahí vamos a terminar. Llega el momento que ellos se amparan en Abraham y resulta que les dice el Señor Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Usted cree que ellos se alegraron? No, se enojaron más. Mire, vamos a leer el versículo 55 porque ya son los últimos versículos que vamos a leer. Al 59. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué dijeron ellos? Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Ya que vosotros no me queréis recibir, me voy. ¿Qué no hicieron con Pablo? Que Pablo no le decía a los judíos, Dios me envió a vosotros. Pero ya que vosotros desecháis al que nos envió, pues nos vamos. Y se vino a nosotros. Mire, hermano, qué bendición para nosotros, hermano, hermana. La cosa es que la bendición ha venido a nosotros y la estamos despreciando. Despreciamos la gracia de Dios. Y como le digo, no nos costó nada. Tal vez si nos hubiera costado, tal vez estaríamos ahí porque no queremos perderlo. Pero como no nos costó, tal vez no lo tomamos en sí a mucho aprecio, a mucho valor, porque no nos costó nada. ¿Verdad que sí? Que Dios nos ayude, hermano, hermano. Que Dios nos ayude a continuar. Porque dijo el Señor Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero sabemos que en este mundo, hermano, hermana, se está poniendo cada día más difícil. Más difícil, hermano, hermana. Y pues tenemos que estar ahí hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces cuando Él venga, todo se habrá terminado ya. Pues que sufran los que se van a quedar, pero no nos queremos ir, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios en esta noche, mi hermano y mi hermana.